Hoy en Madre Paso a Paso hablaremos cómo diferenciar en el niño del trastorno de déficit de atención e hiperactividad del autismo. Así que tome asiento y para ese tema, claro, traemos a nuestro experto, el neurólogo pediatra, el doctor Franklin Montero. Bienvenido a Madre Paso a Paso, doctor. ¿Cuánta gente esperando este tema? Yo misma me sorprendí. Yo dije, wow, la gente, no me lo voy a perder. Una señora traje Valerio en La Vega, dice, yo lo voy a repostear en mi estado. Oye, porque le voy a decir, doctor, ¿qué es lo que está pasando con tantos niños ahora con autismo? De verdad quisiéramos que la ciencia avanzara y nos pudiera dar una respuesta de por qué tanto autismo. Así que hoy vamos a hablar de este tema, de cómo diferenciar en el niño el trastorno de déficit de atención e hiperactividad del autismo. Bienvenido, doctor y amigo. Gracias por tu invitación de nuevo, gracias por reinvitarme a mi casa. Gracias. De verdad que sí. Bueno, mira, el tema es sumamente interesante, sobre todo cuando tú haces varias preguntas para darte respuesta. Primero, has dicho, ¿por qué tantos casos de autismo en este tiempo? Esa es una pregunta que se hacen los científicos y los expertos y los que andan investigando. Para algunos es una epidemia mundial, para otros quizás es consecuencia de los estilos de vida, de medicinas que puedan utilizarse, de características de embarazo y demás. A ciencia cierta no tenemos la seguridad ni la causa exacta de por qué tanto. Quizás es que lo sabemos identificar más. Quizás es porque las personas que tienen niños con trastorno del espectro autista lo sacan más, porque anteriormente las personas que tenían niños con condiciones especiales ni lo decían ni lo sacaban. Entonces hay que ver si realmente cuál de las dos es. Cuando hablas de diferencia entre trastorno de déficit de atención y trastorno del espectro autista, yo pienso que lo primero es buscar las similitudes. Exacto. Son dos trastornos. Sí. Aparecen en la infancia, son trastornos del neurodesarrollo, partiendo de la premisa que el neurodesarrollo son todas las fases que por la que tiene que pasar un individuo para convertirse de recién nacido a, vamos a decir, a un escolar de 6, 7 años con habilidades para entrar en la sociedad. Fíjate que otros animales nacen, inmediatamente caminan y hacen un sinnúmero de cosas. Los mamíferos cuadrúpedos, por ejemplo. Un caballo nace y se va caminando. Una vaca nace y se va caminando. Sin embargo, los primates, que son bípedos, a los cuales pertenecemos el género humano, entonces no, tenemos que tener una retroalimentación con el entorno para, a través de esos estímulos correctos, madurar nuestro cerebro e interactuar con el entorno. Y ya a partir de los 6 años, pues tenemos habilidades sociales. En el caso de los humanos, pues tenemos que adquirir lenguaje, tenemos que adquirir normas sociales, tenemos que comenzar a hacer una introspección del mundo a través del lenguaje y funciones cognitivas, es decir, razonamiento, memoria, análisis y un sinnúmero de cosas. Ahora bien, cuando viene esa diferencia en lo que es trastorno del espectro autista y, vamos a decir, el trastorno de déficit de atención, es importante saber que el neurólogo pediatra va buscando si en un caso o en otro hay una condición neurológica que está asociada a esa condición. ¿Por qué? Porque la condición puede ser puramente psiquiátrica, puede ser puramente psicológica, puede no estar asociado a ningún trastorno neurológico tipo una epilepsia, un síndrome neurogenético o cualquier otra cosa, una lesión cerebral por algún trastorno vascular, una enfermedad inmunológica, o sea, una serie de causas y de cosas que los neurólogos buscamos. Entonces, cuando miras diferencia, te vas a la repetición de la palabra trastorno, déficit de atención e hiperactividad. Puede ser con o sin hiperactividad. Exacto. En ese caso,
El niño que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la palabra te lo dice, no es capaz de concentrarse, no es capaz muchas veces de mantenerse tranquilo. Entonces los síntomas predominantes son la falta de concentración, la falta de atención, como lo dice la definición, y el que no puede inhibirse de hacer, vamos a decir, movimientos. A todo eso, pues, tú le agregas que el paciente no tiene intereses específicos, no tiene manerismos con las manos ni intereses restringidos. Y es una persona que tiene generalmente conductas muy impulsivas. Analiza muy rápido, a veces el nivel de inteligencia es normal alto, muy alto, y a veces tiene conducta que rayan no en lo antisocial, pero sí en, tú estás diciendo tal cosa, y infieren rápido por qué tú estás diciendo eso, y pueden pueden entrar dentro del marco de término que decimos nosotros los dominicanos es mecha corta, no baraja pleitos. Ese es el paciente que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En cambio, los pacientes que tienen trastorno del espectro autista, primero es un espectro que va desde muy leve hasta severo. Y es autismo porque el paciente en un principio, cuando se identificaron los casos severos ya hace muchas décadas, desde la época de Kanner y la época de Asperger, el paciente está muy en él mismo, muy ensimismado, muy en autismo, es decir, muy en él mismo. Entonces, generalmente, aunque es un trastorno que va desde condiciones muy leves hasta condiciones muy severas, en todo el espectro existen marcadores importantes, alteraciones en las interacciones sociales, es decir, no comprenden cómo ni por qué se socializan los humanos. El cómo, por ejemplo, es no entienden cómo funciona la mente colectiva humana. Vas a decirme, ¿cómo que no entienden cómo funciona la mente colectiva humana? Vamos a ver, un niño de 2 años, tú lo miras para aprobar o desaprobar algo que él está haciendo, no le verbalizas, tienes un lenguaje no verbal, el niño comprende. A veces el niño puede no hablarte, pero el niño comprende por la mirada que le da a la madre o que le da el padre si está correcto o si no está correcto. Un niño con trastorno del espectro autista no tiene esa habilidad. Cuando tienes un niño que está en el trastorno del espectro autista, pero que es de los que son más leves, que anteriormente se llamaba o trastorno no especificado del desarrollo, que son los que son fronterizos entre los que no tienen prácticamente nada y están dentro en el trastorno, la condición de Asperger, trastorno de síndrome de Asperger, que tiene el lenguaje, o el autismo de alto nivel funcional. Estos niños pueden tener lenguaje, pero el lenguaje es para ellos iniciar una conversación. Es decir, ellos inician la conversación del tema que a ellos les interesa y pueden ir en profundidad en el tema que les interesa si ellos inician la conversación. Cuando le pones otro tema, cuando tú inicias la conversación, pueden no motivarse y pueden no entender lo que le estás diciendo. Y cuando lo mandas a la vida práctica, con eso que estás diciendo, no le encuentra ningún sentido. Por ejemplo, puedes tener pacientes que tienen un nivel de conocimiento de matemática elevadísimo, pero cuando lo mandas con dinero en efectivo a comprar algo, o cuando le dices de hacer una operación aritmética simple, concreta, con objetos delante de su mano, no entiende. Pero el niño que tiene el trastorno de déficit de atención sí lo puede hacer. Completamente lo entiende. El déficit de atención está básicamente que el paciente puede no concentrarse y puede no tener suficiente tiempo como para prestar la atención a lo que tú le estás diciendo. Sin embargo, hay pacientes que pueden estar con déficit de atención en más de una cosa al mismo tiempo. Tú piensas que no te está prestando atención,
Y realmente no, te dice exactamente todo lo que tú dijiste, y es un niño que por su nivel frecuente de hiperactividad que puede venir y de distracción, a veces da la impresión que no se concentra en lo que tú le estás diciendo y puede estar concentrado en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, un niño que tiene trastorno del espectro autista, el aspecto pragmático del lenguaje, lo pragmático es como cuando tú hablas y, vamos a decir en buen español, tiras una indirecta o tiras una puya. Muchos pacientes con trastorno del espectro autista no entienden. Tienes que decírselo claro y directo. Ni dependiendo el nivel del espectro. No entienden. Por ejemplo, le puedes decir, lo miras y le dice, atrévete, sal para que tú veas lo que te va a pasar. Y el niño te mira y sale y vuelve dentro de ti, te dice delante en tu propia cara, no pasó nada. Entonces tú, que no sabes la condición que tiene, dice, y encima de eso, buen fresco, me miras a la cara, me desafías, sale y me lo dice como que nada pasó. Entonces, lo correcto es decirle, doctor, no salgas. Doctor, ya, lo que usted está diciendo nos hace pensar muchos padres. Completamente. Porque lo que usted demostró de que un padre puede decir, pero tú sí eres fresco, tú me estás desafiando. Completamente. Y puede pasar, y sé que ha pasado por comentarios de muchos padres que me decían, ella no entiende, ella no entiende o él no entiende porque me desafía a hacer las cosas y como que nada le duele. No es que nada le duele, es que no sabe ponerse en la parte mental de por qué tú estás diciendo eso. Y es lo difícil de un padre darse cuenta. Sin embargo, mire lo que usted está diciendo, en el que este niño no es que está desafiando a papá o a mamá, es que tiene una condición. A eso le sumas que son de mucha rutina. Yo tenía un caso hace muchos años que era un niño, que le tengo bastante afecto, ya es grande y es muy simpático. Él siempre le llevaba el mismo dibujo a la madre de la casa. Cuando los primeros años, 3, 4 años, él llevaba siempre el mismo dibujo. Y la madre, cuando vino a verme, pues vino porque era inatento. Y yo digo, y las conductas, es una conducta muy repetitiva y de patrones y de rutinas, no lo puede sacar de su rutina. Y luego ya más grande, pues tenía mucha dificultad en la comprensión del lenguaje. Y yo recuerdo que era una familia que viajaba mucho por aeropuertos, porque era una pareja mixta, madre dominicana, padre extranjero. Y la madre decía, ni se te ocurra hablarme de armas de fuego en el aeropuerto. Ni dicho. Desde que él llegaba al aeropuerto, iba un policía y decía, mamá, recuérdate. Y venía con ella delante del policía. Y delante del policía le decía, recuérdate que me dijiste de no hablar de armas de fuego delante de los policías. Y la mamá, pues imagínate. Entonces, a veces a la policía le decía, entendemos que es un niño especial. Entonces yo le decía, no, mi señora, usted le va a decir, delante de la policía no se habla de armas de fuego. Si le dice ese mensaje, él no lo va a hacer. Pero si le dice, ni se te ocurra, él no entiende qué significa ese ni se te ocurra. Exacto. Y tú lo que le estás diciendo con ese ni se te ocurra es, no lo hagas. Entonces, son niños que tienen que tener una instrucción muy directa. Sí, muy directa. A veces tú tienes niños que tienen las dos cosas, que pueden tener déficit de atención con hiperactividad y un poco de autismo. Pero también tienes que ver esas dos condiciones en pacientes que tienen un cuadro parecido y realmente tienen una epilepsia del lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque las epilepsias frontales en los niños son más frecuentes que en los adultos. Y como el neocórtex o la nueva corteza, que es como se llama a toda la parte frontal del cerebro, es más del 60% de la corteza, entonces todas las funciones ejecutivas que tienen que ver con atención, memoria, injerencia, comprensión, un sinnúmero de cosas tienen que ver con la parte frontal. Entonces, al disfuncionar la parte frontal, porque eléctricamente hay alteraciones, entonces tú puedes tener manifestaciones. ¿En qué parte? La parte frontal, cuando te pones de lado, si compones en una foto a un humano y en otra foto a un chimpancé, te vas a dar cuenta que los chimpancés tienen la frente plana y la parte posterior
lo tienen más hacia atrás, más grande. Sin embargo, el humano tiene más frente, que varía de una etnia a otra. Y entonces te vas a dar cuenta que la parte frontal es grandísima. Entonces todo lo que está debajo del hueso frontal es el lóbulo frontal. Y entonces ahí tú vas a darte cuenta que esa parte frontal tiene que ver mucho con lo que son las funciones ejecutivas. La capacidad para leer, la capacidad para escribir, la capacidad para relacionarse. Y todo lo que son epilepsias que afectan esa zona pueden tener cuadros que parecería como que el paciente tiene autismo, que el paciente tiene déficit de atención. Igual, otras condiciones cerebrales, producto de cómo fue el embarazo de la madre. Producto si la madre tuvo una infección en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque el cerebro se comienza a formar desde las primeras semanas de vida. Una mujer ni siquiera sabe que está embarazada y ya el cerebro de su hijo se está formando. Entonces, si en ese periodo tuvo alguna infección de la naturaleza que sea, alguna gripe, alguna toxoplasmosis, alguna rubeola, si tuvo COVID, por ejemplo, si utilizó medicamentos sin saber que estaba embarazada, si consumió algún tipo de sustancia, si consumió alcohol, si fumaba, o sea, muchas cosas tienen que ver. Y entonces, ese consumo o uso, o si tuvo una alimentación inapropiada, o si tuvo algún accidente, qué sé yo, muchas cosas que tienen que influir en esa parte. Después, conforme pasa el embarazo y conforme viene el nacimiento, te das cuenta que el paciente tiene un trastorno conductual que parecería que puede ser autismo, que parecería que puede ser hiperactividad, que parecería que pueda ser epilepsia frontal, que pueden ser los tres, que puede ser ninguno, y eso se inscribe dentro de un contexto de alteración de la construcción de su cerebro por factores X, desde infecciones, desde la parte metabólica, desde la parte vamos a decir farmacológica, desde la parte de hábitos sociales como es fumar, utilizar otras drogas recreativas, en fin, muchas cosas.